espacio radial de la gestión obrera ABCCOP, hoy 13 de agosto del 2016, y nos acordamos rápidamente la fecha, nosotros que siempre tenemos problemas con la fecha, porque hoy cumple 90 años el comandante Fidel Castro, y bueno, vaya nuestro homenaje a ese hombre, al revolucionario, Fidel Castro Ruz. El otro día escuchaba un audio de hace pocos días. Qué increíble, ¿no? Yo no sé, digo, debe haber organismos que naturalmente son diferentes a otros, ¿no? Pero escuchar a pocos días de cumplir 90 años una intervención de este hombre que mantiene increíblemente la misma claridad, ¿no?, que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. La profundidad del mensaje, el informe, basado fundamentalmente en dar un mensaje al mundo de la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de mantener la paz. Y realmente es sorprendente, ¿no? En un mundo en el que los cuadros, los líderes, los conductores, los dirigentes están en vía de extinción. Da una profunda pena que, como él dice en el propio informe, me va a llegar mi turno, ¿no? El turno de morirse, pero quedarán las ideas. Y bueno, y uno ve y le da mucha pena, ¿no? No que Fidel Castro vaya a desaparecer, la pena es ver los líderes que quedan, los conductores que quedan, ¿verdad? Esa es la pena. La pena de ver a gente que en una época se embanderó con la bandera de la causa del pueblo, y cómo una vez llega a tener el poder de la conducción, por lo menos desde el gobierno, con el voto popular, claudican, se quiebran. Y lo peor, porque uno puede claudicar o quebrarse y dar un paso al costado por debilidad, por falta de fortaleza ideológica. Lo peor no es eso, lo peor es claudicar, quebrarse y pasarse a la fila del enemigo. Eso es lo peor, ¿verdad? Entonces, claro, uno ve cómo va terminando la vida de alguien que jugó un papel tan importante a nivel internacional, ¿verdad? A nivel internacional. Fidel es un hombre que no solo jugó para adentro, jugó para afuera. Nosotros decimos, tal vez hay gente que no tiene la más pálida idea, y sería bueno investigar el papel de la revolución cubana, ¿no? El papel de la revolución cubana, que hasta el día de hoy, ¿no?, sigue jugando un papel fundamentalmente desde el punto de vista de su ejemplo, y basado en la solidaridad, ¿no? El ejemplo de un pueblo digno. Y bueno, conductores de esa característica, y conductores que en definitiva meten en la cabeza de su pueblo esos valores. Conduce
un proceso y educa, ¿no? Este es un educador, sin lugar a duda. Hasta el día de hoy sigue educando. Sus intervenciones en las Naciones Unidas, por ejemplo, en foros internacionales, la convocatoria en un determinado momento de la historia del avance del neoliberalismo, cuando América Latina estaba plagada de dictaduras, desde La Habana se hace una convocatoria a los pueblos del tercer mundo para oponerse al pago de la deuda externa, algo que lo caracterizó, denunciar al propio imperio en su propia casa, ¿no? Más de 600 atentados de muerte, superó más de 600 atentados, ¿no? Un educador, un maestro. Y bueno, y nosotros decimos, qué terrible, en qué momento difícil está atravesando el movimiento revolucionario mundial, por la falta de líderes, de conductores, de educadores, de gente que no claudica. Y cómo se ha tergiversado todo, ¿no? Cuando nosotros éramos jovencitos, tuvimos la suerte, todavía quedaba la posibilidad de aprender, porque había ejemplos vivientes, como este. Entonces uno se despertaba y comenzaba a interesarse y aprender de estos líderes mundiales. Hoy la juventud no tiene eso. Hoy es el imperio el que maneja a los líderes, que disfrazados de hombres que pretenden defender la causa de los pueblos, no hacen otra cosa que conducir a los pueblos por el camino de la entrega al imperialismo. Y aparecen figuras embanderadas de causas populares y no son otra cosa que agentes al servicio de los intereses del capital. Y el Uruguay es un fiel ejemplo de lo que estamos hablando. Claro, figuras que tienen un pasado de enfrentamiento al capital, al imperio, llegan con el voto popular y un programa de cambio profundo al gobierno, claudican, se quiebran, no se alejan, sino que pasan a formar parte de los que engañan a su pueblo y se ponen al servicio del imperio, al servicio del imperio. Seguro en la cancha no jugamos solo, ¿no? Han pasado muchas cosas, se invierte mucho dinero en campañas mediáticas, la despolitización del pueblo, que no alcanzan a identificar, qué increíble, ¿no? No alcanzamos a identificar quién realmente defiende nuestros intereses. Es terrible que no se alcance a identificar. Cuando no alcanzamos a identificar quién defiende nuestros intereses, somos como un barco a la deriva. Nos llevan para un lado y para el otro. No jugamos ningún papel. Quedamos en manos de gente disfrazada que nos confunde. Y hablando de disfrazado, porque es interesante, digo, yo tengo acá en la mesa una foto
de un abrazo entre el doctor Tabaré Vázquez y el secretario general del PCNT, Marcelo Advala. Y es acá donde nosotros no alcanzamos a identificar quién defiende nuestros intereses. Por eso es tan importante tener conductores claros, ¿no? Líderes. Cuando comienzan a desaparecer, empiezan a envejecer, ya no juegan el papel que jugaron cuando eran jóvenes, ahí es donde quedamos a la deriva, ¿no? Y son sustituidos por otros que no defienden los intereses que dicen defender. Parece que es claro, lo suficientemente claro. ¿Cuántos jóvenes hoy, no sé en qué porcentaje, pueden creer que los trabajadores uruguayos representados por este personaje que se funde en un abrazo con un hombre que llegó con el voto popular para la aplicación de un programa en defensa de los intereses populares, realmente defiende sus intereses? ¿Cuántos terminan creyendo que esto ha sido un gran acuerdo que le va a permitir en medio de una crisis a los trabajadores uruguayos tener un mejor nivel de vida? ¿Cuántos jóvenes se dan cuenta que esto es un teatro, es una cortina de humo, es algo necesario para continuar aplicando planes neoliberales? ¿Quién puede o qué necesita tener un joven trabajador? ¿Qué necesita tener para poder identificar que esto es un teatro? Formación política. Formación política de parte de los conductores, de los líderes, de esos hombres que están al frente y tienen la capacidad de educar, de trasladar conocimiento. Ante la ausencia de esos conductores, líderes que tienen la capacidad de trasladar el conocimiento, quedamos en manos de los disfrazados, de los que tienen un discurso de defensa de los intereses populares y que actúan en defensa de los intereses del capital. Y ahí donde sin formación política no podemos alcanzar a identificar. Si uno ve una foto de un abrazo de el representante de los trabajadores con el presidente de la República, dice muchas cosas. Sin preparación política decimos, bueno, si nuestro representante abraza al presidente después de una reunión es porque hemos logrado lo que fuimos a buscar. Que nuestro salario no pague la crisis. Que podamos tener en medio de la crisis soluciones para poder vivir dignamente. Sin preparación política, lo primero que uno analiza es, menos mal, por algo se están abrazando. Si vos tenés preparación política, analizás la situación y decís, ¿cómo es posible que se abracen después de la respuesta que dio el presidente? Solo aquel que está preparado políticamente lo puede entender. Y estábamos hablando al principio de que se nos está yendo físicamente
un hombre que tuvo la capacidad de educar políticamente a su pueblo, y el ejemplo de su pueblo tuvo la capacidad de educar a tantos otros pueblos. De formar políticamente. No nos podemos olvidar de lo que pasó en América Latina, iniciada la década de 1960. A la luz del proceso revolucionario cubano, cientos de movimientos de liberación nacional a lo largo y a lo ancho de América Latina, África, Europa, Asia, por el contagio ideológico. ¿Cuántos pueblos comenzaron un proceso de liberación? Un proceso de liberación basado fundamentalmente en la comprensión política. Eso fue desprendido de la Revolución Cubana, de sus líderes, que pusieron a lo largo y a lo ancho del mundo sus ideas liberadoras, independentistas, nacionalistas, de soberanía. Enfrentaron las campañas mediáticas como hoy. Las campañas mediáticas del imperio de desprestigio, estigmatización de aquellos jóvenes revolucionarios, estudiantes, trabajadores, profesionales, que tuvieron que tomar las armas para sacarse de encima una dictadura sangrienta al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica, porque no tuvieron otra alternativa. No había otra alternativa. Bueno, esos líderes van desapareciendo. Y nos quedan. ¿Qué es un líder en definitiva? Un faro en el camino. ¿Cómo se dice? Una guía. Un espejo donde mirarse. ¿Cuáles son los espejos que nos quedan? Uruguay es el fiel ejemplo de lo que estamos hablando. Es el fiel ejemplo de lo que estamos hablando. Vamos al tema. Ustedes recordarán, tiene que ver con lo que estamos hablando, ustedes recordarán los últimos días una nota enviada por la Central de Trabajadores al Presidente de la República para ser recibido. Según la Central de Trabajadores, para que no se tengan que tomar medidas de paro general, medidas de lucha, movilizaciones, basado en que estamos atravesando una crisis muy profunda y como todas las crisis del capitalismo, los gobiernos, en su gran mayoría al servicio del capital, trasladan sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la crisis. Pautas salariales de rebaja, impuestos a salarios y jubilaciones, recorte en el presupuesto de salud, educación, vivienda, un traslado del capital desde el pueblo, que paga con menos salud, menos educación, menos vivienda, menos salario, menos jubilación, hacia el capital. No olvidarse, en el 2017 el Uruguay
va a tener que pagar 2.750 millones de dólares por intereses de deuda. Históricamente, esos dineros son sacados del pueblo. Frente a tal situación, esto es nuevo. La Central de Trabajadores, que es la herramienta que tiene el trabajador para defender sus intereses, a través de su representante, como es este señor Marcelo Dalla, se dirigen a la máxima autoridad de la nación, que es el presidente de la República, solicitándole una reunión, justamente para discutir la posibilidad de que no caiga todo el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores. En primera instancia, el presidente de la República se niega a recibirlos porque entiende que está siendo amenazado por los trabajadores que dicen que van a tener que tomar medidas de lucha. Fíjense lo democrático de este líder, de este espejo, de este faro, que junto a otros vegetorios son los que están suplantando en la cabeza de la juventud a los que se van yendo, como el que acabamos de nombrar, que acaba de cumplir hoy 90 años. A ver si no entendemos. Los jóvenes ven a estos hombres que gobiernan nuestro país por su trayectoria anterior, de dónde vienen, como los conductores de un proceso de liberación nacional. Todo ante y fundamentalmente basado en la falta de formación política. El presidente de la República dice que no va a recibir a la delegación, representación de los trabajadores uruguayos, porque está siendo amenazado. Parece que el artículo 57 de la Constitución, que dice que tenemos derecho, los trabajadores organizados, nuestros sindicatos, a tomar medidas de lucha para defender nuestros intereses, no es válido para el presidente de la República. Entonces se siente amenazado por un artículo de la Constitución. Porque cuando una organización obrera siente afectados sus intereses, está amparado por la Constitución de la República para tomar medidas de lucha. Es bueno saberlo. ¿Qué contestan los dirigentes del PCNT ante la negativa del presidente de la República? Que no entienden por qué el doctor Vázquez no lo recibe. Y hacen un nuevo intento, bajando lo que el doctor Vázquez entiende son amenazas, y son recibidos. ¿Cuál es la respuesta que le da el presidente de la República? Respuesta de Vázquez a la propuesta del PCNT, 2 puntos. Se mantienen los lineamientos salariales del 2015 y el aumento por la inflación para los salarios más bajos. Respuesta del PIB a Vázquez. Reconocemos los avances positivos en la modificación de las pautas salariales, la rigurosidad en las propuestas y la actitud de negociación. Escribió el dirigente Marcelo Dalla, agregando que movilización y luchas simultáneas muestran sus resultados. Ahora lo analizamos. El presidente de la República, doctor Vázquez, respondió ayer mediante una carta a la propuesta enviada también por carta del PCNT para garantizar el salario real. En la misiva, Vázquez anunció que se mantendrán los lineamientos salariales del 2015 y el aumento por la inflación para los salarios más bajos.
Vázquez reafirma el compromiso del gobierno para mantener el empleo y el salario real. Anuncia a los trabajadores que en las últimas horas instruyó al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para que, considerando lo oportuno, se mantengan los aumentos establecidos en los lineamientos para el primer año, es decir, las pautas salariales fijadas para el año 2015. Recordemos que la pauta salarial del Poder Ejecutivo para la negociación colectiva se divide en tres grandes sectores, con problemas medio y sector dinámico, con aumentos diferentes para los 3 primeros años del quinquenio. Para el 2015 se fijaron aumentos del 8%, 8,5% y 10% respectivamente. El porcentaje más bajo es para las empresas más jodidas y el porcentaje más alto es para las que les va mejor. Para los sectores en problemas medio y dinámico respectivamente. Para el segundo año, este 2016, esos aumentos serían del 6,5, 7,5 y 9, bajó. La decisión de Vázquez entonces no cambia nada, sino que mantiene las pautas como había afirmado Astori. Asimismo, se anuncia en la carta que para los trabajadores con ingresos más sumergidos se dispone sustituir la herramienta del aumento distintivo único por la aplicación de un aumento por la inflación. Por último, encomendó al Ministerio de Trabajo que convoque durante el mes de agosto o, a más tardar el mes próximo, a la instalación de un Consejo Superior del Trabajo Tripartito. Para el presidente, ese ámbito puede ser el adecuado para analizar otros aspectos planteados en la reunión del lunes. En cuanto al Tratado de Libre Comercio con Chile, el mandatario señala que el gobierno le ha dedicado un especial trabajo y atención al capítulo sobre normas laborales contenido en el acuerdo y garantizó que el Ejecutivo convocará al ámbito tripartito que exige el tratado. La respuesta de Marcelo Abdala, de la UNRWA, secretario general del PCNT, no deja dudas sobre lo que se puede esperar de la burocracia sindical. La carta de Vázquez fue divulgada por el propio PCNT a través de su cuenta oficial de Facebook, junto con un mensaje del secretario general de la central, Marcelo Abdala. Entre comillas, dice el representante de los trabajadores de la República Oriental del Uruguay, reconocemos los avances positivos en la modificación de las pautas salariales, la rigurosidad en las propuestas y la actitud de negociación, escribió el dirigente, agregando que movilización y lucha simultáneas muestran sus resultados. Como siempre, para la clase trabajadora, la lucha continúa y se funden en un abrazo. Del 6,5 del 2015, que había anunciado el gobierno, del 7,5 y del 9 pasó al 8, el 8,5 y el 10. La inflación supera largamente el 15%. ¿Cómo es posible tan alegremente, tan tranquilamente, con una sonrisa en los labios, publicar esta atrocidad? Se sienten impunes. ¿Basados en qué? En la ignorancia, en la falta de formación política, en la dejadez, en la falta de importancia que el pueblo le da a las cuestiones políticas. El analfabetismo político permite varias cosas. La primera, que este tipo de líderes, conductores, educadores, porque ese es el papel del dirigente. El dirigente te educa o te deseduca. Te educa o te embrutece, según para quién juegue el dirigente. Si juega para él, juega para mantener su privilegio, juega para él.
cuando se es dirigente sindical y se juega para uno mismo, se tiene que estar bien con el gobierno de turno, porque es el que le va a garantizar poder seguir manteniendo sus privilegios, que es lo que ha pasado en los últimos años con los dirigentes obreros del Uruguay. Se portan bien a la hora de conducir a los trabajadores, utilizan herramientas de embrutecimiento que no les permiten sacar conclusiones de lo que está sucediendo. No se los educa para que saque sus propias conclusiones, no se le traslada la información real de lo que está sucediendo. Es la mejor forma de asegurarse el futuro como dirigente y después formar parte del propio gobierno, que es lo que ha sucedido en los últimos años. Todo basado en la falta de conocimiento, de comprensión política, en el analfabetismo político que existe, que se viene dando por diferentes motivos en los países donde los líderes populares, porque estos bandidos no dejan de ser líderes populares, ¿verdad? Son los representantes, son los que tienen la posibilidad de formar opinión en sus ámbitos, que son el movimiento sindical, y también a través de los medios de comunicación, porque son los que utilizan los medios de comunicación para trasladarse, dirigirse al resto del país. Confunden, ocultan información. Tienen la capacidad, basada en el analfabetismo político, de transformar las derrotas en triunfo. Para alguien que no está capacitado para comprender, puede venir una persona que lo representa y hacerle creer que terrible derrota es un triunfo. Y esto es lo que ha pasado a lo largo de estos años. Por eso nos da tanta pena, tanta impotencia, ver cómo van llegando al fin de sus días hombres tan claros, tan valientes, que han marcado un camino a generaciones enteras de trabajadores, estudiantes, líderes, dirigentes políticos, durante un periodo importante de tiempo a lo largo y ancho del mundo entero. Claro que esto es un avance cualitativo de el capitalismo. En la medida que vayan desapareciendo estos líderes, se tendrán menos posibilidades de educar a los pueblos. Y en el Uruguay, uno de los grandes problemas que tiene su pueblo es la falta de líderes, de conductores, de espejo donde mirarse, de educadores, de formadores políticos. Hombres que con su accionar, con sus intervenciones, van formando, van educando, van abriendo, van aclarando. Y estos son los sucesores.
sustituyen a los propios capitalistas. Claro, nosotros la otra vez decíamos, si en vez de Marcelo Abdala viniera el presidente de la Cámara de Industria a negociar salario en representación de los trabajadores, y los trabajadores desconfiarían. Entonces, para que los trabajadores no desconfíen de que el presidente de la Cámara de Industria los pueda cagar, los caga Marcelo Abdala, que producto de la falta de formación política de los trabajadores no desconfían de Marcelo Abdala. Y haciendo el mismo trabajo que podría hacer el presidente de la Cámara de Industria, Marcelo Abdala negocia por los trabajadores. Eso es lo que nos alcanza a ver. Y en la medida que no lo alcancemos a ver, iremos perdiendo nivel de vida, salario, etcétera, condiciones de vida, condiciones de salud, educación, vivienda. Nos van entregando y transforman una derrota, porque ¿dónde está la derrota? La derrota está en que ya no se va a poner la herramienta que defiende los intereses de los trabajadores, que van a ejercer el derecho constitucional basado en el artículo 47, único camino posible para frenar el saqueo. Único camino posible para frenar el saqueo es la movilización del pueblo, organizado, consciente. No van a utilizar ya la herramienta porque va contra los intereses del capital. Y le hacen creer a los trabajadores que ha sido un triunfo fenomenal pasar un aumento o una pauta de un 9% para el año 2016 a un 10%. Un 1%. Un 1% a cambio de luchar. Un 1% a cambio de no utilizar la herramienta. Única herramienta, único camino. Un 1% a cambio de no movilizar al pueblo. ¿Qué negocio para los capitalistas? ¿Qué se imaginan? Que frenar la movilización popular le haya costado un 1% de aumento salarial. Nunca antes se había vendido algo tan barato. Nunca antes se había vendido algo tan barato. Y en los últimos años de su vida, uno de los hombres, a mi humilde entender, más claro, del cual hemos aprendido tanto hemos aprendido, ¿no? Continúa lanzando mensajes al mundo que educan, que forman políticamente. Y estos son los tristes personajes que lo suplantan. Claro, nuestra intención es, no sé si queda claro, es explicar que el proceso revolucionario mundial hoy
carece de dirigentes claros, de espejo donde mirarse, de faros en medio de una tempestad, ¿no? En el río, en el mar, un barco. La única forma de no darse contra las rocas es que haya un faro que le marque el camino. Estos faros que hoy nos marcan el camino no están donde deben estar. Están del otro lado. Entonces, cuando vos crees que el faro te está marcando el buen camino, te terminás reventando contra las rocas. Dirigente es eso. Estos son el peor ejemplo que la juventud pueda llegar a tomar. El peor ejemplo que la juventud pueda llegar a tomar. El ajuste de cuenta que el Estado uruguayo, al servicio del capital, con la anuencia de estos conductores que cambian la movilización popular por el 1%, porque ese es el resultado, ese es el precio. Ese es el precio que tiene que pagar el capital para que le permitamos continuar con el saqueo. La central obrera le acepta al Poder Ejecutivo o le cambia al Poder Ejecutivo no movilizarse por el 1%. El precio que tiene que pagar el Poder Ejecutivo para que el capital nos continúe saqueando es el 1%. Nuestros dirigentes cambian todo lo que se puede lograr con la movilización popular y su principal organización social lo cambia por un 1%. Y el representante de la organización social más grande de nuestro país le responde al presidente de la República: reconocemos los avances positivos en la modificación de las pautas salariales, la rigurosidad en la propuesta y la actitud de negociación, agregando: movilización y luchas simultáneas muestran sus resultados. El paro general del 14 nos dio un 1%. El que no está formado políticamente no lo ve de este punto de vista, porque aparecen fotos donde el presidente se abraza con el representante de los trabajadores. Los medios de comunicación al servicio del capital dicen histórico acuerdo. Las organizaciones obreras aceptan, están de acuerdo con la propuesta del presidente de la República. El presidente cambió las pautas salariales, un 1%. Un 1% con una inflación que supera el 10%, con miles de desocupados que bajan el salario, con
una entrega a los organismos internacionales de crédito a partir del año que viene de 2.700 millones de dólares, con un déficit fiscal del 4%, donde cada día se cierra un nuevo centro de trabajo. Una situación caótica para el pueblo, la mayor organización social del país, la que debería estar peleando por un mejor nivel de vida para su pueblo, cambia la movilización y lo que puede dar la movilización por el 1%. Y es ahí donde transforma una derrota sin tirar un solo tiro. Porque esta derrota es sin tirar un solo tiro. Mejor dicho, este triunfo del capital es sin tirar un solo tiro. ¿Cómo no premiar al gobierno? ¿Cómo no decirle al mundo entero, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, felicitamos a Uruguay en materia económica? ¿Cómo no lo van a felicitar sin tirar un solo tiro? Le dan las posibilidades de continuar saqueándonos. Estos son los líderes. Estos son los sucesores de aquellos y de tantos que dieron su vida. Desde el mismísimo movimiento obrero, la dictadura los arrasó, los mató, los torturó y los mató. Y quedaron estos. Estos que tantos jóvenes uruguayos todavía, sin saberlo, llaman líderes de izquierda, líderes populares. Que basado en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación juegan un gran papel, montan un teatro, titulares de los diarios de derecha, noticieros de televisión y de radio, propagandean a lo largo y a lo ancho del país un histórico acuerdo donde el Poder Ejecutivo le va a garantizar a los trabajadores en medio de una crisis brutal que mantengan el poder de compra, que no pierdan salario real. Ya más no podemos perder de lo que hemos perdido. Los recortes también nos han afectado íntimamente a los trabajadores, en este caso de ABCCOP. La desesperación del gobierno de recortar todo lo más posible aquello que ha beneficiado al pueblo. Recordarán cuando el crecimiento económico del gobierno, el capital le permitió al gobierno aquello famoso decreto de las becas gratuitas para los estudiantes. Hoy en la desesperación por recortar por todos lados también se recorta. Y a través de un control estricto que deja a más de la mitad de los gurises sin poder adquirir la beca porque la burocracia y el control lleva a que
se terminen hasta desinteresando de solicitar una beca. Afecta directamente también a la recaudación de las empresas que habían utilizado, como la nuestra, esas becas como garantías para la renovación de flota en los bancos, en las casas de crédito, que te daban créditos para seguir trabajando. Naturalmente afecta primero a las empresas más chicas, en este caso nuestra autogestión, que está en las condiciones que está compitiendo, Duro golpe al pueblo, durísimo, casi de nocaut. En los momentos más difíciles, cuando vos necesitas que tu líder, tu dirigente, tu representante, tu conductor juegue el gran papel, porque es ahí donde se ve si vos conducís o no conducís, representás o no representás. Cuando necesitas más de esos conductores o líderes, alegremente, basado fundamentalmente en la falta de comprensión política de sus dirigidos, de sus representados, cambia. Eso es lo más triste, cambia. Permuta. La lucha, la movilización, eso que hace crear conciencia, tan necesaria, la cambia por el 1%. El capital paga el 1% de precio, como en un remate, como en la feria de Tristán Narvaja, en la parte donde venden las cosas usadas, los fierros, las herramientas viejas, a ese precio. Ese es el precio que paga el capital, por la paz social que le garantiza. Estos conductores, estos faros, por donde nosotros, que nos marcan el camino. Bueno, nos vamos, desde este humilde espacio radial, damos un fuerte saludo a todos los compañeros. Nuestro objetivo sigue siendo educar, intentar por lo menos educar. Estamos jodidos de líderes, estamos jodidos de conductores. Estos no son espejos donde mirarse. Son rematadores públicos. Que venden el rico patrimonio al vil precio de la necesidad. Y desde este humilde lugar un fuerte abrazo simbólico a la distancia al histórico, legendario comandante en jefe de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba, Fidel Castro, por 90 años más. Sabemos que es imposible, pero como dijo él, ¿no? Me está llegando el turno, dijo Fidel, de irme físicamente, pero quedarán las ideas. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.